En este video te explico cómo tener lo que es el icono o el WhatsApp dentro de tu página web a través de un plugin en su versión gratis. Así que te voy a mostrar el proceso de instalación y lo más importante, la configuración adecuada para que te funcione en diferentes páginas dentro de tu página web. Así que comencemos. Bien, para ello, como siempre, nos vamos a lo que es el área de plugin, nos dirigimos a lo que es la librería de plugin y el plugin se llama WChat Add. Este es un plugin que viene en dos versiones. Está lo que es la versión gratis, que es la que vamos a ver el día de hoy, y una versión de pago que lo que hace es que habilita ciertas opciones que no la tenemos disponible en la versión Pro, en la versión gratis. Bien, hace casualmente 13 horas su última actualización, compatible como siempre con la última actualización de WordPress. Tiene más de 100.000 instalaciones activas y este plugin es de la compañía Ninja Team. Así que vamos a empezar con lo que es el proceso de instalación. Aquí lo estamos instalando y ya aquí lo activamos. Y bien, esta versión que vamos a probar el día de hoy es la versión 3.6.8. Hablando de versiones, el día de hoy también salió una actualización de Elementor, tanto en la versión gratis como en la versión Pro. En el caso de la versión gratis es la 3.23.3 y en el caso de la versión Pro es la 3.23.2. Aquellas personas que hayan tenido problemas con la versión 23.1 pueden probar y actualizar para ver si esos problemas que le estaba ocasionando en esta actualización se han solucionado. Así que prueben a ver, en caso de que tengan los mismos problemas, ya saben, vuelve a la versión anterior. Si no saben cómo hacerlo, en el canal, o mejor dicho, ahora mismo está saliendo una tarjetita donde hice un video mostrándole cómo ustedes regresar a una versión anterior en caso de que le dé problema Elementor. Nada, bien, ya aclarando cada uno de esos puntos, vamos a lo que es el proceso de la configuración que usted debe de realizar a este plugin para que se vea en todas las páginas y que funcione correctamente. Bien, después que lo instalamos nos crea este pequeño icono donde aquí ya yo tengo creado lo que es parte de la configuración, pero le voy a mostrar cómo es que se hace. Bien, lo primero es, vamos a traducir para que ustedes lo entiendan mucho mejor, es crear esas personas que van a interactuar con los visitantes de nuestra página, que tenemos que crearle su usuario. Bien, aquí debemos de colocar el nombre de esa persona. Yo voy a colocar mi nombre. Y en esta parte de aquí es donde vamos a colocar el número de teléfono de la persona para que se sincronice con WhatsApp. Recuerde que ese número de telefónico debe estar alojado a una cuenta de WhatsApp para que funcione correctamente. Bien, de las cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de agregar nuestro número es que debemos de colocarle primero el símbolo de más y después su código de área de su país. El código de área de su país. Recuerden esa parte que es muy importante. El código de área de su país. En el caso de mi país es 809 y después usted va a colocar el número de teléfono. Como por ejemplo, para poner un ejemplo, este sería el número de teléfono que yo colocaría. Sin espacio. Como pueden ver, no he agregado ningún espacio. Si le ponen espacio, le va a marcar un error. Si usted quiere saber más sobre esa parte, dependiendo del país que usted se encuentre, usted va a venir a esta área de aquí, donde le va a abrir esta información de cómo debe agregar los teléfonos internacionales. Aquí les explica ese proceso. En caso de que se le complique un poco, me puede dejar un mensaje en los comentarios para ver cómo le ayudamos. Después que colocamos el número que tenemos ya, lo que es el nombre de la persona, le colocamos el número de teléfono para que se sincronice con lo que es el plugin. Ahora vamos a colocarle el título. ¿Qué va a hacer esa persona dentro de lo que sería el grupo que va a estar disponible para interactuar con los usuarios? Si es un técnico, si es de marketing, si es el administrador de cierta área, si es soporte. La rama a la que se dedique esa persona, usted le va a colocar aquí. Bien, aquí le coloqué administrador de soporte.
Otra de las cosas que ya es a decisión de cada quien si lo quiere llenar es esta parte de aquí que dice texto predefinido. Aquí usted puede colocar un texto relacionado a lo que es para mostrar directamente en lo que es el título. Otra de las cosas, pero lamentablemente solamente la tenemos en la versión Pro, es el tiempo en línea. ¿Qué tiempo usted si va a estar disponible al 100% todos los días de la semana? O simplemente va a estar disponible algunos días de la semana en cierto horario. Lamentablemente en lo que es la versión gratis no podemos tener esa opción habilitada para elegir esos días. Son de las cosas que realmente no la vamos a poder modificar con lo que es esta versión. Otra de las cosas que también podemos cambiar es lo relacionado al botón. Como pueden ver aquí, este sería el botón. Y aquí podemos cambiar el título del botón. Podemos, en este caso, yo lo que hago es que lo traduzco, porque realmente el mensaje, si lo pueden ver aquí, yo lo veo muy bien. Y lo que hago es que lo borro y copio el mismo mensaje, pero en español. Aquí puedo seleccionar si quiero el botón redondeado, como se ve aquí, o lo quiero cuadrado de esta manera. Ya es decisión de cada quien, como quiera colocarlo. A mí me gusta ponerlo así, cuadrado, pero usted lo puede colocar si lo quiere con los bordes redondos. Aquí también podemos modificar lo que son los colores, tanto el color de fondo, que es el color, se podría decir, original de lo que es WhatsApp, y también lo que es el color de texto. A mí me gusta siempre cambiarlo. Yo siempre utilizo un colorcito así, azul, dependiendo de los colores que lleve la página. Me gusta combinarlo siempre con los colores de la plantilla. Bien, esto es con lo que tiene que ver la creación de el usuario que va a interactuar con la persona que visita en la página. Otra de las cosas, pero lamentablemente solamente la tenemos disponible en la versión Pro, es poder agregar una imagen con nuestra cara. Es mucho mejor, porque así la persona se da cuenta con quién está hablando realmente, pero solamente la tenemos disponible en la versión Pro. Ya después que usted ha modificado y ha agregado cada una de estas opciones, simplemente lo que queda es publicarla. Ya la tenemos publicada, y si volvemos a lo que es el área de la página principal, aquí me muestra todas las personas que van a interactuar con nuestros usuarios. Bien, ahora la parte que nos toca es la parte de la modificación del botón, la creación del botón. Voy a eliminar esto para mostrarle cómo es el proceso de agregar cada una de las secciones. Bien, aquí vamos a traducir también. Está lo que es seleccionar la cuenta. Estas son, como su nombre lo dice, las cuentas que van a interactuar con todas las personas que visiten la página y que soliciten el soporte. Bien, si le damos un clic aquí, me van a aparecer todos los usuarios que están creados. Aquí simplemente yo lo voy seleccionando, lo que voy a utilizar. Y ya aquí lo tengo completamente seleccionado. Ya estos son las personas que van a aparecer en el botón que vamos a ver al final cuando terminemos la configuración completa. Ahora nos vamos al área de diseño, que esta parte también es importante, porque es cómo se verá nuestro botón dentro de nuestra página. Aquí voy a explicar el proceso. Aquí iría lo que es el texto del widget, el nombre que llevaría. Usted lo puede colocar, le puede colocar en un texto adecuado, que usted así lo decida. También mostrar la etiqueta del widget, lo puede hacer. También puede modificar, pero solamente estas partes que están aquí, como por ejemplo esto y esto. No lo que está entre corchetes, como le dicen. Esta parte de aquí no la modifiquen, porque si no afectaría el mensaje. Otra de las cosas es el ancho de la etiqueta, de cómo se vería. Como pueden ver aquí en esta parte podemos ir viendo los cambios que se vayan realizando. Vamos a pegarle un poquito más al botón, vamos a dejarlo ahí. También podemos cambiar lo que es el color de la etiqueta, lo que es el tamaño del título, también lo podemos cambiar, pero ya esta parte es lo que se vería por dentro. La descripción por igual. Nombre de lo que sería la encuesta, texto regular, todo eso lo podemos cambiar. También, como hice en este caso, que le cambié el color al botón,
lo podemos hacer desde aquí. Usted puede colocar el color que usted decida, puede poner este rosadito, puede dejarle el color oficial también de lo que es el botón. Pero como le digo, siempre me gusta combinarlo con lo que es los colores que predominan la página web. Lo voy a dejar ahí. También podemos colocarlo si lo queremos a la izquierda, a la derecha. Y aquí podemos cambiar lo que es la posición del botón. Si lo queremos un poco retirado de lo que sería la pared de la página, a qué distancia estaría, si lo queremos más arriba, más abajo. Y todo eso lo podemos cambiar aquí. Existen otras opciones que lamentablemente, como pueden ver, solamente están disponibles para la versión Pro, pero también tenemos la opción de texto de tiempo de respuesta. Podemos cambiarla, podemos cambiarle ese título y ponerle otro título que usted quiera colocar, al igual la descripción también. Y ya después que usted tiene esta parte lista, ya simplemente le vamos a dar a guardar los cambios. Otra de las cosas que tenemos son la configuración de pantalla, que es como por ejemplo los símbolos del tiempo, la hora, los minutos, cómo se va a visualizar la página, si la queremos que se vea tanto en dispositivos móviles como en escritorio, lo podemos habilitar o deshabilitar. Y esta opción me gusta mucho porque aquí yo elijo en cuál de estas páginas que ya yo tengo lista es que yo quiero que me aparezca o que se oculte lo que es el botón. Aquí, entre toda la página, la única que yo elegí para que no se visualice es la página de quiénes somos. Pero después la página principal, página de contacto y página de servicio, ahí va a aparecer el botón. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque principalmente estas son las páginas donde las personas más te pueden pedir alguna ayuda. Como por ejemplo la página de inicio, es normal que esté ahí. La página de contacto, si quieres tener un contacto más cercano a ti. Y la página de servicio, que es donde ofrecemos los servicios, productos o lo que usted esté ofreciendo dentro de su página web. Siempre ahí es bueno colocarlo porque así la persona puede hacer una pregunta específica de un servicio que quiera adquirir con ustedes. Ya después que tenemos esta parte lista, simplemente le vamos a dar a guardar los cambios y ya con eso tenemos todo listo. Pero también le quiero mostrar una opción que existe que es para lo que son las tiendas online, que está en el área de ajuste. En esta área de ajuste, como le dije, este plugin también se puede sincronizar perfectamente con lo que es WooCommerce. Usted lo puede habilitar o deshabilitar, ya depende de la decisión de cada quien. Aquí nos muestra en qué parte de las diferentes áreas de la página usted lo puede colocar. Usted simplemente elige la parte que lo quiere. Si lo quiere antes del botón de carrito de compra, selecciona esta opción. Aunque me doy cuenta que solamente tenemos habilitado esta alternativa que es después del botón agregado al carrito. Aparentemente, como esta es la versión gratis, solamente no ofrece esa versión. Pero si usted tiene la versión de pago, ya sabe que estas opciones también la va a tener disponible. Aquí es el mismo proceso que hice anteriormente, agregando las personas que van a interactuar dentro de la página. Y ya simplemente es darle a guardar. Esto es en el caso de que usted lo quiera agregar a una tienda online que esté creando claramente con lo que es WooCommerce. También tenemos el área de analítica, pero solamente está disponible para la versión Pro. Aquí lo que podemos es sincronizar lo que es Google Analytics con lo que es el plugin para saber qué tanto las personas han utilizado este botón. Esta opción también es muy importante, que es la opción en la cual seleccionamos en diferentes aspectos cuáles vamos a utilizar. Si vamos a utilizar la API de WhatsApp o lo que es la web de WhatsApp. Si lo vamos a hacer a través de, si la persona va a entrar a través de una página web, lo recomendable es que se seleccione la opción de la web, no la de la API. Ahora, si lo hace directamente desde un móvil, ahí sí, la opción de la API es válida, porque lo que va a hacer es que se va a sincronizar con su WhatsApp y la interacción se va a hacer vía a través de el WhatsApp que esté en el dispositivo móvil. Ya después que usted tiene esta parte lista, es simplemente darle a guardar los cambios y ya con eso tenemos todo listo. Ahora vamos a probar realmente cómo ha quedado, si quedó correctamente, si se visualiza en las páginas que he seleccionado que se visualice. Para ello vamos a irnos a lo que es el área de página. Me voy a ir a lo que es la página de inicio a través de elementos.
Vamos a esperar que Elementor cargue esta posición de la página. Y ya aquí Elementor ha cargado, y si se dan cuenta, ya aquí yo tengo mi botón completamente listo. Aquí me aparecen, como pueden ver, cómo se vería directamente dentro de la página web. Vamos a cerrar aquí y vamos a visualizar a través de lo que es Elementor. Muy bien. Vamos a ver, aquí aparecen todas las personas que estarían disponibles para interactuar. Vamos a probar, aunque creo, en esta página yo no tengo un menú, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir cargando cada una de estas páginas. Vamos a ver la página de contacto para ver si aparece. Aquí, como pueden ver, me aparece también sin ningún problema el botón. Aquí lo tenemos, como pueden ver. Y lo de la página de servicio, déjenme ver si yo la puedo alar desde aquí. Déjenme ver cómo lo hacemos. Bien, esto es para agregar una página nueva. Ok, aquí está la página de servicio. Vamos a seleccionarla. Y aquí, como pueden ver, el botón me aparece. Déjenme darle a actualizar los cambios. Y voy a previsualizar. Y aquí, como pueden ver también, me aparece. La página que no elegí fue la página de quiénes somos. Déjenme salir porque esta página no la tengo habilitada para visualizar en lo que es Elementor. Vamos a darle editar con Elementor. Vamos a ver si aparece aquí también. Y como pueden ver, aquí no aparece el botón. Como pueden ver, la configuración ha funcionado. Así que, muchachos, espero que este plugin les sirva de mucha ayuda, y mayormente para aquella persona que no tiene la posibilidad de comprar lo que es este mismo plugin, pero en su versión Pro. Creo que vale la pena tener la versión gratis, porque lo único que creo que realmente valdría la pena, o mejor dicho, haría falta en lo que es la versión gratis que tiene la versión Pro, es poder elegir los días de la semana y la hora que va a estar disponible esa persona. Por lo demás, creo que con lo que nos ofrece la versión gratis es suficiente para empezar a trabajar con este plugin. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga, me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento a cada uno de ellos para ayudarle en lo que se le presente. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.